Bienvenidos a mi canal de Podología, curso recordatorio de formación posgrado, dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar de cómo se realizan las técnicas de vendaje para la inmovilización en podología. Técnicas de inmovilización pues son los propios vendajes, que son técnicas a las que me referiré a continuación, las férulas y los yesos. Las técnicas de vendaje pueden ser elástico de contención, que nos va a limitar el movimiento, y empleamos como material vendas elásticas, adhesivas o coadhesivas. Está indicado tanto en el gesto técnico como en la terapéutica. Inelástica o de inmovilización inhibe el movimiento, empleamos de material tape, es preventiva, terapéutica y exclusiva del deporte, o casi exclusiva del deporte. Mixta o combinada nos va a limitar el movimiento, la venda elástica y combinamos adhesiva más tape. Es preventiva, terapéutica y deportiva. Esta reúne las tres características. ¿Qué elementos básicos tendremos en el vendaje funcional? En primer lugar, los almohadillados. Son láminas de espuma de látex o poliéster que las situamos para evitar el roce en zonas de riesgo o rebordes óseos y ejerce compresión al objeto para favorecer la reducción del edema. La compresión como objeto para favorecer la reducción del edema. El prevendaje. Se hace un prevendaje para evitar el vello, alergias que se puedan tener a la masa adhesiva que tiene el prevendaje. Es un soporte inicial que se realiza siempre de distal a proximal con venda con spray adhesivo para mejorar la sujeción. Anclajes o elementos de fijación. Se hace con vendaje inelástica o elástica en regiones proximales y distales. Se fija un medio sobre vendaje y un medio sobre la piel. Son tiras semicirculares o circulares superpuestas entre sí de un tercio de ancho. A ellas llegan los estribos necesarios para la sujeción. Tirantes o estribos, vendas activas, cinta adhesiva inelástico o elástica, generalmente de elasticidad longitudinal, con el fin de limitar movimientos anteroposteriores, laterales y rotaciones. Acorta y relaja las fibras musculares y los ligamentos. Elementos de cobertura y cierre. Pueden ser de tape o venda adhesiva elástica. Dan firmeza y consistencia al vendar de manera funcional, aumentan la fijación. Los vendajes elásticos nos permiten un cierto grado de movimiento, por lo que nunca estarán indicados para una fractura ósea. Disminuyen el riesgo de anquilosis articular y atrofia muscular al permitir la movilidad. Se usan en casos de patología de tejidos blandos. Se aplican sobre una piel seca y limpia, tras haber cubierto una gasa las posibles heridas. Siempre tenemos que cubrir con gasa las heridas. Se comprueban los pulsos. El vendaje se iniciará en el extremo distal del miembro lesionado y yendo en la dirección del retorno venoso para prevenir las éstasis sanguíneas. Se debe crear una presión uniforme carente de arrugas que cubra parcialmente a la vuelta de venda anterior para no dejar ventanas que podrían pellizcar la piel. El vendaje debe cubrir el miembro por encima y por debajo de la zona afectada. El tobillo siempre se prolongará el vendaje hasta la protuberancia tibial anterior al objeto de impedir la aparición de edema de ventana. Se dejarán los dedos libres para que el paciente los pueda mover libremente y les permite realizar las comprobaciones en cuanto a temperatura, coloración, sensibilidad y llenado capilar. Es importante transmitir al paciente la trascendencia del control de estos signos para evitar compresiones vasculares o nerviosas durante una fase de edema. Los vendajes se revisarán cada 5 días aproximadamente, comprobando el dolor a la palpación de la zona lesionada. Tratamiento funcional. Durante la inmovilización, solo de la función articular afecta, más la movilización activa de las articulaciones libres, más la corrección estática general. En la post-inmovilización, la corrección postural más la movilización activa, más la tonificación muscular, más la reducción propioceptiva. Vendajes funcionales.
Son un conjunto de bandas adhesivas que, se colocadas sobre la piel, van a estabilizar las articulaciones, a limitar la movilidad y a prevenir gestos lesionales. Objetivo preventivo: evitar una recidiva de lesiones de repetición. Han de ser siempre vendajes simétricos. Objetivo terapéutico: limitar la movilidad del segmento lesionado de una manera selectiva para evitar complicaciones y disminuir el tiempo de convalecencia. La pronta rehabilitación es uno de los objetivos. Normas para un vendaje preventivo. Hay que evitar la colocación sistemática del vendaje, ya que provoca que el sujeto dependa de este y aumente el riesgo de recidiva cuando el segmento no esté protegido. Por lo tanto, debemos de evitar colocar de una forma sistemática todo lo que vea, porque le vamos a hacer un flaco favor. La reincorporación a la actividad sin la protección ha de ser paulatina, o sea que debemos de controlar e ir paulatinamente retirando para que así se vaya adaptando. En los vendajes preventivos de patología cápsulo-ligamentosa hay que mantener una posición articular que sea neutra, ya que en una posición correctiva puede llevar a una lesión antagonista. Si nosotros tiramos más de una zona, puede que no se nos lesione a la contraria. Debemos de ser simétricos, con el fin de proteger compartimentos articulares que sean antagonistas, como he dicho antes. Debe permitir la actividad funcional completa, solo deben de impedir las posiciones articulares que sean extremas. En los vendajes preventivos de patología muscular y tendinosa se debe utilizar un vendaje circular compresivo previa contracción isométrica de los músculos agonistas, con el objeto de reducir los fenómenos vibratorios y aumentar el tono muscular. El vendaje se realiza con los músculos contraídos. El vendaje funcional terapéutico. Como digo, es una aplicación de tiras adhesivas inextensibles para impedir exclusivamente aquellos movimientos que afectan a las estructuras dañadas sin limitar el resto de los movimientos. Conseguimos así facilitar la curación de una determinada lesión, permitiendo al paciente no interrumpir su actividad. Al crear este ligamento artificial, que sería este vendaje funcional, superpuesto al dañado, se consigue proteger la estructura lesionada al tenerla relativamente inmovilizada, permitiendo a la vez la utilización de la articulación afectada y no mermando la actividad diaria del paciente. Es preciso entender el cometido de un vendaje, no solo conocer su técnica. Un vendaje incompleto o funcionalmente incorrecto puede agravar la lesión. Existen tantas técnicas de vendaje como profesionales. Pero hay unas normas generales para un vendaje terapéutico. Se ha de realizar en posición corregida, la cual permite distender o acortar los elementos cápsulo-ligamentosos, tendinosos o musculares. Se ha de seguir un modelo de elaboración asimétrico, a diferencia del preventivo, que permita proteger con la misma eficacia las estructuras anatómicas implicadas. Es un tipo de vendaje específicamente orientado a suplir y o reforzar los elementos lesionados, respetando una movilidad funcional mínima. ¿Qué efectos va a tener qué efectos mecánicos tiene el vendaje funcional? Pues estabilización mecánica y anatómica, acción antiálgida, principal efecto que tiene, protección real contra el mecanismo lesional. Este efecto mecánico va a depender de la colocación de las tiras activas, su número y su longitud. A mayor número y menor longitud, mayor efecto. Del brazo de palanca en relación al eje articular, de su resistencia al arrancamiento, del material elegido, cuanto más rígidos, mayor sujeción. ¿Qué indicaciones tiene el vendaje funcional? Los mejores resultados se logran en las articulaciones distales, muñeca, mano y especialmente el tobillo, donde vamos a incidir. En las lesiones cápsulo-ligamentosas se construye un ligamento artificial que refuerza al lesionado. Es aconsejable conseguir un acortamiento del ligamento lesionado para facilitar su cicatrización y disminuir la sintomatología en el paciente. En lesiones tendinosas, el vendaje se dirige desde la zona muscular afectada hasta el hueso donde se inserta, sustituyendo al telón lesionado, de tal modo que cuando se contrae el músculo traiciona del vendaje y no del tendón. En lesiones musculares se trata de acortar e impedir el alargamiento del músculo lesionado
para facilitar su cicatrización sin impedir totalmente su acción. ¿Qué está contraindicado en el vendaje funcional? Pues hombre, lógicamente las heridas abiertas, las fracturas, las luxaciones, problemas alérgicos en la piel y la edad del paciente, siempre hablando en edades extremas, o muy mayores o muy bebés. Cuidado con edemas postraumáticos, siempre tenemos que tener ese cuidado. Tras un traumatismo hay que pensar que aparecerá edema que puede llegar a causar un compromiso vascular. Por lo tanto, una vez puesto el vendaje funcional lo debemos revisar en 24 horas. El vendaje funcional puede ser rígido, como es el TEIN, elástico, como es el Tensoplast, que son marcas comerciales, o mixto, que sería la mezcla del rígido con el elástico. Vamos a ver cómo se realiza el vendaje funcional de los ligamentos laterales del tobillo. Primero tenemos que tener una correcta elección del material. Preparación de la piel directamente sobre la piel depilada, si es posible. Colocación del segmento a vendar, posición de máxima estabilidad funcional y protección de las zonas críticas. Los anclajes, que es colocar los anclajes anchos para evitar tensiones cutáneas dolorosas. Bandas activas y cierre el vendaje que evita el vendaje elástico continuo con tensión excesiva. No hacer arrugas, sobre todo en zonas de apoyo, usar el material necesario, a más venda, menos confort y mantener una vigilancia sobre el. ¿Cómo va a ser el procedimiento de este vendaje funcional de los ligamentos laterales del tobillo? Bueno, pues vamos primero a colocar correctamente el segmento y vamos a colocarlo, en este caso lo vemos que está distendido y vamos a ponerle en 90 grados. Vamos a proteger las zonas que sean críticas, como en este caso el maleolo y la zona posterior en la inserción del tendón aquileo. Y vamos a situar unos anclajes que figuran aquí en negro y vamos a poner una venda entre los anclajes. Vamos a colocar las bandas elásticas activas de tal forma que primero ponemos estas bandas que están en color azulado para que tiren desde el anclaje hasta abajo dando la vuelta por el tobillo de esta forma. Y después las vamos a fijar con otras bandas de fijación de anclaje que también están representadas en negro. Vamos a poner una banda de situación en pronación neutro o supinación, en este caso el ejemplo es de pronación, para que nos tire, como veis va a pasar por debajo del talón, en la parte anterior del talón, en la inserción de la fascia plantar y hasta la zona dorsal y vamos a tirar de ella para que nos mantenga el pie en esa pronación. Y vamos a cerrar el vendaje simplemente por encima con más cintas adhesivas. El tratamiento posvendaje funcional de los ligamentos laterales del tobillo, pues para evitar las inflamaciones se pueden mandar AINES, frío local, revisión después de vendar, hay que esperar 10 minutos y revisar a esos 10 minutos y a las 24 horas y después cada 3 días. Y tendremos que hacer una movilización progresiva del mismo con una rehabilitación. ¿Qué es la tendinitis aquilea? El tendón de Aquiles es la terminación del tríceps sural formado a su vez por los músculos solo y gemelos que se insertan en el calcáneo en su cara posterior. Existen 3 formas de presentación clínica. La peritendinitis con inflamación de la vaina que recubre el tendón, tendinitis de inserción, el dolor solo se produce en la zona de inserción del tendón en el calcáneo y tendinosis con afectación de todo el cuerpo del tendón que suele ser de causa degenerativa. Pueden estar inflamadas las bolsas serosas peritendinosas. La clínica, como es lógico, dolor a la palpación sobre el tendón que aumenta con el estiramiento pasivo del mismo, flexión dorsal forzada del pie y con la flexión plantar contra resistencia. Se hace caminar al paciente de puntillas. ¿Qué procedimiento vamos a hacer para un vendaje funcional en un caso de tendinitis? El vendaje funcional de la tendinitis aquilea. Vemos que primero colocamos una gasa de protección del talón y colocamos 2 bandas adhesivas de sujeción.
una a media pierna y otra justo en el apoyo metatarsal y por la parte de arriba, exactamente igual en círculo. Después colocamos una cinta adhesiva desde los puntos de fijación algo tensionadas que nos tire bien de la zona donde hemos situado la gasa en el talón y que se fije primero en la parte baja metatarsal para fijarlo después en la pierna. Colocamos cinta adhesiva tensionada desde el punto de agarre hasta el tendón, de tal forma que vamos a poner otra tira encima de ese punto de agarre que habíamos pasado una tira continua para sujeción. Y fijamos desde la parte superior del tobillo hasta la zona de agarre con cinta adhesiva tensionada. Así habríamos realizado un vendaje funcional de la tendinitis aquilea. Fascitis plantar. La fascitis plantar es dolor en la parte posterior del pie que se desencadena al caminar de puntillos o de talones. Ocurre por inflamación de la fascia plantar. Es más intenso en la primera fase del paso, tracción de la fascia en su inserción en el calcáneo, puede asociarse a espolón calcáneo. Yo por mi experiencia diría que la inmensa mayoría están asociadas al espolón del calcáneo. Hay que tener en cuenta que el espolón del calcáneo lo tiene un 91% de la población, lo que pasa que no le da ningún tipo de patología, salvo que exista una sobrecarga ponderal o una caída sobre los talones. Es frecuente en deportistas y tiene mucha relación con el terreno y con el calzado usado. ¿Cómo es la clínica? Pues dolor en la zona del calcáneo que aumenta con la presión y cede con el reposo. La flexión dorsal pasiva también nos va a desencadenar este dolor. ¿Cómo hacemos el procedimiento del vendaje funcional de la fascitis plantar? En general es suficiente con pegar 3 tiras adhesivas, como vemos en la primera foto, que vamos bordeando por detrás del talón, seguimos y tal, hemos puesto la tira de fijación dando la vuelta a todo el antepié por la zona superior e inferior de los metatarsianos, las cabezas metatarsales, y vamos tirando, pasamos por el talón y volvemos a dejarla fija más o menos en la articulación metatarsofalángica del primer segmento. Otra la vamos a poner en la posición central y otra desde el lado medial. Se estropea con facilidad, por lo tanto le debemos recomendar al paciente que duerma con calcetines. Como podéis ver aquí, ahí están situadas todas y después hacemos un vendaje de sujeción con gasa o puede ser también con adhesiva en todo el medio pie. ¿Qué vendajes vamos a realizar para la articulación metatarsofalángica del primer segmento? Bueno, está indicada en Aius valgus, contusiones y posintervención quirúrgica. Está contraindicada en fracturas, esguinces graves, hematomas o edema masivo y reumático en fase aguda. Precauciones. Hay que dejar libre la articulación interfalángica. Revisar después de 5 minutos caminando el paciente a ver cómo está. El material vamos a tener que tener un spray de fijación, un TEI de 3,75 centímetros y una gasa autoadhesiva de 35 centímetros. Revisión la vamos a hacer una por semana, los días 7, 14 y 21 del mes. Ahí pueden ver en verde cómo bordeamos por la parte anterior del pulpejo del dedo, fijamos en la cara interna del primer segmento y después nos vamos hasta la cabeza metatarsal, que no la sobrepasamos. ¿De acuerdo? Este sería el vendaje de la articulación metatarsica del primer dedo. Para hacer un vendaje vamos a hacer primero un prevendaje, vamos a ver un procedimiento. Aplicamos una lámina gasa autoadhesiva en toda la zona a vendar, la vemos ahí sin quitar el papelito que viene con el autoadhesivo, y vamos desde la articulación interfalángica al primer dedo hasta el tercio medio del pie. Debido a la transpiración normal en esta zona es recomendable aplicar spray adhesivo previamente porque si no se nos puede despegar aunque estemos usando una lámina de gasa adhesiva. Anclajes. Vamos a hacer, que están aquí representados en amarillo, un anclaje proximal
con una tira de tape circular sobre la cara interna del pie y otra distal de igual forma que en el anterior, pero entre las articulaciones metatarsofalágica e interfalágica, como vemos aquí. Vamos a poner un estribo tensado de tira de tape cumpliendo el área lateral interna desde el dedo hasta el pie. Está representado en azul. La tensión se ha de realizar acompañando lateralmente la abducción del dedo y después pondremos una fijación como está en la fotografía en blanco. Colocamos los estribos cruzados, colocamos tensando dos tiras de tape desde la cara interna del dedo hasta la cara dorsal y plantar del pie. La tensión se ha de realizar de nuevo acompañando lateralmente la abducción del dedo para tensionarlos. Para el cierre vamos a aplicar una lámina de gasa autoadhesiva en toda la zona vendada, desde la articulación interfalágica del primer dedo hasta el tercio medio del pie, igual que lo hicimos en el prevendaje. Y el vendaje visto desde la cara anterior nos quedaría más o menos así, y finalizado en la parte derecha ven cómo quedaría perfectamente vendado. ¿Cómo vamos a vendar un vendaje funcional de articulación metatarsofalange? Procedimiento. Anclamos una primera tira en la articulación metatarsofalágica con un cabo en cara plantar y otro en la zona dorsal para proteger la articulación. ¿De acuerdo? Es bastante fácil. Podemos tener una variante para la protección de la articulación, que es colocar una tira, como está ahí en blanco, bueno, hemos puesto dos, que vemos libre la utilización para envolver la articulación y reforzarla, de tal forma que nos vamos dando la vuelta, tiramos de ella y así reforzamos la articulación. El vendaje funcional en las metatarsalgias. Se cierran las tiras de izquierda o derecha o viceversa en función de la presión que queramos realizar. Ahí tenemos nosotros puestas dos tiras de tape, una en rojo y otra en verde. La blanca pasa por debajo adhiriéndose a la zona metatarsal y tiramos bien de una o bien de la otra como queremos que realice la función y las ponemos una encima de la otra cerrando. Aquí en rojo y en amarillo, como se han realizado en rojo, en verde y tal, hemos ido pasando los tape para hacer las sujeciones después importantes para poder hacer todo con tiras circulares, y las blancas igual. Una vez que tenemos esto, superior, incidental y externos, dar más protección, y ves que hacemos el cruce, se fija en la parte interna y se ancla con ligera tensión en la parte externa. Vamos pasando después circularmente para proteger toda la zona y fijamos a nivel del maleolo peroneal bordeando la garganta del pie y nos dirigimos hacia el talón. Con una degeneración del tape ABD forzada, volvemos a la cara anterior de la pierna y terminamos la primera estabilización. Tiramos de ella, ¿ves? Y tenemos aquí la primera estabilización, que es la amarilla. Ponemos una tira que nos sale aquí blanca para tirar. Una vez que eso, partimos del maleolo tibial, vamos al talón por la región aquilea y anclamos en la parte anterior de la pierna. Vamos dando vuelta, de forma de que todo lo que tenemos hecho y le damos la vuelta para más o menos quedaría de esta forma.